Cada semana nos reunimos con el profesor Luis Torres Aillón, profesor de historia, quien nos va contando algunos detalles de distintos lugares, principalmente de la zona de Arauco, Coronel, Lota, de la región del Biobío, y que indudablemente están marcados a fuego en la historia de nuestro país. Saludamos al profesor Luis Torres Aillón. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Hola Hernán, gusto saludarte y saludar como siempre a todos los auditores de Radio RDI y como tú bien dices, contando algunas cositas de la historia de nuestra zona. Y una de ellas es el hito a Galvarino. No sé si el público lo conoce, pero cuando uno va a Coronel, ahí en Escuadrón, hay un letrero que dice hito a Galvarino. Bueno, ¿quién fue Galvarino? ¿Qué es un hito? Profesor, usted nos puede contar. Sí, Hernán, mira, queda en el sector de Escuadrón, siguiendo tu relato, yendo a Coronel, llegando al sector de Lagunillas, muy cerca del Parque Jorge Alessandri, como para que la gente se vaya ubicando también. Yo creo que mucha gente ha ido al Parque Jorge Alessandri, pero no ha caminado un par de metros más hacia Coronel, porque ahí está el hito a Galvarino. ¿Quién fue Galvarino? Un toqui mapuche que estuvo en varias batallas, especialmente nombrado por los cronistas, como por ejemplo Alonso de Ercilla, como por ejemplo Jerónimo de Vivar, y que ha pasado a la historia fundamentalmente por su enfrentamiento a García Hurtado de Mendoza, gobernador de Chile de la época. Estamos hablando de 1557. Él vivió toda una historia para llegar a aquello, ¿verdad?, que ocurrió en ese sector. Sí, primero veamos los personajes. Sí. García Hurtado de Mendoza fue nombrado gobernador de nuestro país por su padre, que era virrey del Perú. Y como el papá nombró al hijo, lo mandó con el mejor ejército que podía encontrarse en Chile hasta esa época, con sabios, con sacerdotes, con consejeros, hasta llegó junto con él el paje del rey. ¿Y quién era el paje del rey? Alonso de Ercilla. Era el acompañante del rey cuando era niño y que naturalmente lo acompañaba en los juegos. Si el rey hacía una maldad, no castigaban al rey, castigaban al paje por la maldad que hizo el rey. Qué increíble, qué increíble. Otros tiempos, otra vida. Absolutamente. Y, y en ese contexto llega a nuestro país y él decide y pregona en todas partes que él va a terminar con la guerra de Arauco, que 3 años antes, 4 años antes, había cobrado la vida del gobernador de Chile, Pedro de Valdivia. Entonces, él decide que va a terminar con esta guerra de Arauco y en una de sus primeras batallas llega a la zona de Lagunillas y se enfrenta 600 españoles aproximadamente contra varios cientos de mapuches en lo que son el sector de Escuadrón cercano a la zona de Lagunillas, y la batalla ha sido reconocida como la batalla de Lagunillas del 8 de noviembre de 1557. 8 de noviembre, estamos muy cerca Muy de, cerca de la fecha. comillas, muy cerca de la fecha de esta batalla. Enfrentamiento en el cual los españoles tenían mejor armamento, tenían corazas para las picanas de los mapuches, estaba el caballo, etcétera. Y García Hurtado de Mendoza era un personaje eh, que con términos actuales era bastante arrogante, prepotente, muy con mirador en menos, por decirlo de alguna forma, a los indígenas. Para él no eran humanos, eran bestias, y en ese contexto, él, terminada la batalla, toma
toman muchos prisioneros, entre los cuales estaba Galvarino. Hizo muchos castigos muy cruentos contra la población mapuche. Nosotros vamos a reconocer el de Galvarino, pero contra las mujeres mapuches, por ejemplo, las ponía en una zanja, en una pared de madera, por decirlo así, una empalizada, hacía orificios en donde le ponía que la mujer se acercara y que quedaran los senos en esos orificios y se los cortaban. Uno de esos castigos fue a Galvarino cortarle, ahí en el sector de Lagunillas, ambos brazos de un hachazo. Según Ercilla, Galvarino no dio muestras de dolor y puso su cabeza en el tronco, en el cual naturalmente se le perdonó la vida, pero con la idea de que él mostrara sus brazos sin manos y ahí demostrara la fiereza del español para que se intimidaran sus compañeros de guerra. Ese fue el tema de Galvarino. Luego, en el 30 de noviembre de 1557, es decir, estamos hablando de 22 días aproximadamente después, hubo otra batalla en Arauco que se llamaba la batalla de Millarapue, ¿ya? Y ahí peleó Galvarino. Más de alguien va a decir, pero ¿cómo peleó Galvarino si no tenía mano? Hay dos versiones. Unas dicen que le amarraron cuchillos en sus muños, ¿verdad? Que le quedaron, le amarraron cuchillos y él peleó con esas opciones, cuchillos en los dos brazos. Otras dicen que le quemaron en sus carnes cuchillos para que quedaran como la mano propiamente tal, y con eso también pelear. ¿Ya? Están esas dos versiones según los cronistas. Tuvo mala suerte de que fue tomado prisionero nuevamente y esta vez fue ahorcado. Él en ambos momentos, tanto al momento de que le cortaran las manos como al momento de ahorcarlo, minutos antes, él repudió a los españoles, les gritó que aunque su vida se terminaba, sus compañeros iban a seguir luchando por su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de Lagunillas, de cortarle las manos a Galvarino, generó un hito. Pero el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, en la década del 80, según las crónicas, ¿verdad?, ordenó y ubicó el lugar exacto donde ocurrió la batalla. Entonces, ahí se realizó y se ejecutó ese monolito que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y en 1998, aproximadamente, 1998, la Municipalidad de Coronel en ese momento habilitó una especie de lugar histórico en donde habían algunos juegos, paseos, ¿verdad? Para hacer caminatas. Un parque. Y lo habilitó, claro, una cosa pequeña, lo habilitó claro, para generar, ¿verdad? Y recordar este hito de Galvarino. Y el 2003, claro, el lugar fue declarado como monumento histórico. Bien. Monumento histórico. Y el 2019, o sea, poquito antes de la pandemia, la Municipalidad de Coronel se lo entregó a las agrupaciones mapuches de Coronel para que ellas lo administraran. Bueno, el Parque Galvarino precisamente así se denomina, que está muy bonito. Y como bien señalas, en la década del 80 la Universidad de Concepción se preocupó, ¿verdad?, de buscar y determinar el lugar. Pero el Departamento de Historia. Claro, pero antes fíjate que ya se comentaba, era conocido por la gente, de que en tal lugar se le habrían cortado, amputado los brazos, que en realidad fueron las manos, ¿verdad?, a Galvarino. Y inclusive te cuento que siendo muy niño visité el lugar y había un árbol cortado abajo
en ese lugar, en esa parte, El tronco. y claro, y nos decían, y uno, niño, creía y se imaginaba que ahí en ese lugar, en ese tronco, Galvarino había puesto los brazos. Bueno, cosas también de la historia, pero qué bueno que se haya hecho ese estudio y ese reconocimiento del lugar y hoy haberlo convertido en el Parque Galvarino, que está muy bonito. Aprovechamos de invitar a la gente. Sí, importante también destacar el hecho de que eh, muchos hechos históricos han pasado en nuestra zona y han quedado en el olvido. Y el hacer esta señalética de ubicación de este lugar reafirma varias cosas. Uno, reafirma un hecho histórico. Dos, nos entrega a nosotros un condimento que lo conversamos, el hecho de verdad de que es otra época, otra forma de vida, que para nosotros estar acá conversando, para tener la nacionalidad chilena, hubo un conflicto entre dos grupos, ¿verdad? Que tarde o temprano se unieron en un mestizaje en donde estamos todos nosotros vertidos acá en esta linda tierra. Así es, pues, nuestra conversación cada semana, cada viernes, estamos con el profesor Luis Torres Ayllón, profesor de historia, escritor. Luis, como siempre, muy agradecido y lo esperamos la próxima semana. Así es. Y ya la próxima semana vamos a conversar de un tema muy relevante. Se viene el 1 de noviembre. Así que vamos a tocar esos temas por ahí. Muy bien, pues. Gracias, Luis. Hasta la próxima semana. Que estén bien, saludos.